¿Debe tener límites la libertad de expresión? ¿Cuáles deben ser? Diría que desde la época de Aznar está cambiando, está reformando el Código Penal, está reformando las leyes para que poco a poco se vaya criminalizando cosas que son derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución, delitos de opinión camuflados bajo el antiterrorismo para callar todo lo que sea una ideología diferente. Nosotros vemos cercenada nuestra libertad de expresión de forma continua. El único límite que en mi opinión debe tener la libertad de expresión es la seguridad física de las personas, es decir, que puedan existir amenazas fehacientes y reiteradas. Creo que también hay que hacer paralelamente una educación en la libertad de expresión y en el ejercicio democrático. No se puede entender una democracia sin libertad de expresión, es una contradicción. Tú mismo sabes que, bueno, tú no puedes hacer risión de un paralítico, de un pobre, de un enfermo. El sentido común te da la noción de que ahí no caben los chistes, pero que no quepan en la religión, que no quepan en la política. Todos esos tabúes hayan vuelto a imponerse y ahora sea difícil o casi imposible hacer una crítica de esos aspectos de la sociedad. La libertad de expresión es un valor fundamental en una democracia y no podemos pensar que actuamos con miedo. La sanción debe de ser una cuestión excepcional, pero que muy excepcional. Podremos discutir alguna de las condenas, yo mismo a lo mejor alguna diría, hombre, pues esta a lo mejor es excesiva, pero bueno, sí es cierto que no puede haber barra libre absoluta, porque mañana podría haber alguien que empiece a defender por ahí, yo que sé, la violencia de género. Pues no estaríamos de acuerdo con que alguien lo defendiera, y por supuesto, si alguien lo defiende, a lo mejor puede llegar a ser delito. Bueno, César, usted fue condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo por varios tuits que publicó. Pasado el tiempo, ¿considera que fue un poco cabeza de turco para poner las cosas un poco en orden en las redes sociales? Jurídicamente es insostenible la acusación contra mí. Sin embargo, sí interesa políticamente que mi figura se vea condenada a nivel mediático para ejemplarizar. A mí me condenan ateniéndose a que la literalidad de los tuits es suficiente para condenarme, cuando en las propias sentencias del Tribunal Constitucional y bastantes del Supremo ya existe jurisprudencia para echar abajo ese criterio, y posteriormente llega una directiva de la Unión Europea diciendo que es que en ningún caso se puede condenar a nadie por enaltecimiento del terrorismo si no ha habido impulsar un acto violento contra alguien, ¿no? Dentro de 4 años así que puede tardar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuando eche abajo mi condena y me absuelva, habrán pasado años suficientes para haber condenado a un montón de gente a raíz de utilizando mi condena como jurisprudencia. Sí ha tenido sus efectos, pregunto, porque en su caso no ha vuelto a escribir tuits polémicos. Evidentemente tiene sus efectos. Como me pase un poco de velocidad en una curva, pues me pueden llevar a la cárcel, porque yo estoy condenado a 1 año, está en suspenso, no me ha metido en la cárcel. Sin embargo, si yo cometiera algún tipo de delito menor, voy a la cárcel a cumplir esa condena. Esto ejerce una coerción sobre tu capacidad creativa, sobre tu capacidad de expresión, tienes que medir mucho lo que dices. Estamos en un momento de regresión de libertades claramente dirigida a que empecemos nosotros a autocensurarnos, a que ya no nos tenga que venir a censurar nadie. ¿Y hay censura en España o autocensura? Hay una autocensura, vamos, una autocensura espontánea, natural, ni se la pregunta. Asumida. Asumida. La autoeducación en la autocensura es tan normal, tan natural, que nadie se la cuestiona. Sí, efectivamente en España hay censura. No es una censura explícita, pero sí implícita. Pues presentaciones de libros o conferencias de grupos políticos como el que yo represento, Falange Española, han sido prohibidos. Esos son casos de censura. Toda la gente que ha ido pasando por la Audiencia Nacional y los distintos tribunales en los últimos años, relacionada con supuestos delitos relacionados con la libertad de expresión, son gente de izquierdas, no los hay de derechas, no los hay. Si tú tienes a unas determinadas personas haciendo muchas denuncias sobre expresiones tipo izquierdista, pues claro, alguna llegará a alguna condena, si hay muchas. Y sin embargo, si casi no hay ninguna denuncia de situaciones contrarias, pues claro, la posibilidad de que haya condenas será muchísimo más baja.